Buenos días. En la clase de hoy del curso de Inferencia Estadística vamos a comenzar ya con la unidad 2, que es distribuciones muestrales, pero para eso vamos a ver un par de temas previos, que es la media y la varianza muestral y ciertos desarrollos que implican. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser la introducción, la definición de media y varianza muestral, y nos vamos a pasar a la desigualdad de Markov y Chebyshev, la ley débil de los grandes números, el teorema del límite central y la aproximación de la normal a la distribución binomial. Entonces, comenzamos. A partir de ahora vamos a trabajar con un conjunto de variables aleatorias que vamos a denotar desde Y1 hasta Yn, observadas en una muestra aleatoria tomada sobre una población de interés. Acuérdense que en inferencia estadística nosotros vamos a estar estudiando una población, pero como va a ser complicado estudiar a cada uno de los elementos de la población, vamos a tomar una muestra de estos elementos y con base en ello vamos a hacer inferencias. Entonces, la muestra aleatoria Y1, Y2 hasta Yn es la parte de la población que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces, la primera definición va a ser la muestra aleatoria. Una muestra aleatoria es definida como n variables aleatorias, digamos Y1, Y2 hasta Yn, que tienen la característica de ser variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Por ejemplo, si la variable que nosotros estamos analizando decimos que proviene de una distribución normal, entonces cada uno de los elementos que nosotros extraigamos en una muestra aleatoria va a distribuirse normal, de manera normal y van a ser independientes entre sí. Algunas funciones de las variables aleatorias observadas en una muestra se usan para calcular o tomar decisiones acerca de parámetros desconocidos de la población, que es justo lo que les acabo de comentar que vamos a estar haciendo. De aquí definimos a un estadístico. Un estadístico es una función de las variables aleatorias observadas en una muestra y de constantes conocidas. Por ejemplo, supongamos que queremos estimar la media, que se denota con mu, de una población. Si obtenemos una muestra de n observaciones Y1, Y2 hasta Yn, entonces pudiéramos estimar a mu con la siguiente fórmula, que va a ser la media muestral. Se va a denotar con Y barra y se va a definir como la sumatoria de cada una de las Y's entre n. Y esto es un ejemplo de un estadístico. Ahora, la bondad de ajuste de esta estimación va a depender del comportamiento de las variables aleatorias Y1, Y2 hasta Yn y el efecto que este comportamiento tenga sobre la fórmula general, sobre el estadístico Y barra. Aquí lo que tenemos que notar es que la fórmula para calcular Y barra depende únicamente de las variables aleatorias y del tamaño de la muestra que vamos a denotar con n, el cual es constante. Entonces no hay algún parámetro desconocido ahí, ¿no? Que es la característica principal que se pide que tenga un estadístico. Dada una muestra de variables aleatorias, algunos ejemplos de estadísticos podría ser la media muestral Y barra, la varianza muestral que vamos a definir, como vemos aquí, va a ser la sumatoria de las diferencias al cuadrado de cada una de las observaciones menos su media muestral, dividido entre n-1. Y eso es un ejemplo de un estadístico también. El mínimo y el máximo de la muestra aleatoria también son ejemplos de estadísticos. Y la amplitud, que sería el máximo menos el mínimo, también lo es. ¿Qué no sería un estadístico? Por ejemplo, si nosotros definiéramos una variable t que fuera sigma entre y1, no es un estadístico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un parámetro sigma que tal vez no conocemos. Y otros dos ejemplos sería la diferencia, la sumatoria de la diferencia de cada una de las observaciones menos la media. Eso tampoco sería un estadístico porque la media ahí también sería desconocida. Si estuviéramos utilizando y barra como definimos en la sumatoria de la varianza muestral, entonces ahí sí sería un estadístico, pero como es mu y mu es desconocido, pues no va a ser. Tampoco lo va a ser el último porque aquí ya estamos empleando los dos. Estamos empleando tanto a mu como a sigma. Entonces, para que estas funciones sean estadísticos, necesita depender únicamente de las variables aleatorias y de constantes que van a ser conocidas. Los estadísticos se utilizan para hacer inferencias, principalmente estimaciones o decisiones acerca de parámetros de la población que son desconocidos. Más adelante vamos a ver, pero por ejemplo, una media mu que no conocemos la podemos estimar con la media muestral y una sigma cuadrada que no conocemos la podemos estimar con una varianza muestral.
con esta fórmula. Entonces, para eso se emplean los estadísticos. Y como todos los estadísticos son funciones de variables aleatorias observadas en una muestra, por sí mismos también son variables aleatorias y por consiguiente tienen una distribución de probabilidad que vamos a llamar distribución muestral. En esencia, la distribución muestral de un estadístico nos proporciona un modelo teórico para el histograma de frecuencias relativas de los posibles valores del estadístico que observaríamos por medio de un muestreo repetitivo. Entonces, una vez que ya definimos qué es un estadístico, ya nos vamos a la media y a la varianza muestral. La media muestral la vamos a definir como sigue. Sea Y1 hasta Yn una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución con media mu y varianza sigma cuadrada, entonces se define a la media muestral como la media aritmética de las observaciones de la muestra. Es decir, Y barra lo vamos a definir como la sumatoria de cada una de las observaciones Y entre n. Si se dan cuenta aquí a mu y a sigma les puse los subíndices de Y barra. Eso solo es para denotar que esa mu y esa sigma va a ser referencia a la mu y la sigma de la Y barra. Comúnmente vamos a emplear a la media muestral como estimador de la media poblacional y esto lo vamos a comprobar en unas unidades más adelante. Las propiedades que tiene esta media muestral es que su esperanza es precisamente la media poblacional y la varianza está dada por la varianza de la muestra aleatoria entre n. De nuevo, donde mu y y sigma y representa la media y la varianza respectivamente de la distribución de la cual se obtuvo la muestra aleatoria. ¿Cómo lo probamos o cuál es la demostración? Aquí está. Para la esperanza de Y barra simplemente sustituimos la forma en cómo se calcula, que es la sumatoria de Y1 hasta Yn dividido entre n, y de ahí aplicamos propiedades de la esperanza. Como n es constante, la podemos sacar de la esperanza y nos quedaría la sumatoria de las esperanzas de cada de cada uno de los elementos de la muestra aleatoria. Y pues como sabemos que proviene de una distribución que es idénticamente distribuida, pues sería la misma, ¿no? Mu y más mu y más mu y n veces. De ahí nos queda que esa sumatoria es n por mu y si cancelamos las n ya nos queda mu y. Para el caso de la varianza es similar. Ahí la constante sale al cuadrado, entonces sacamos el 1 entre n al cuadrado y nos queda la sumatoria de las varianzas de cada uno de los elementos de la muestra aleatoria, que en sí sería pues la sumatoria de las varianzas de la varianza de la población n veces, ¿no? Entonces cancelamos la n de arriba con una de las n de abajo y nos queda que la varianza de la media muestral es sigma cuadrada de y entre n. Perdón, sí, la varianza de la media muestral es sigma cuadrada de y entre n. Y ahora ya definimos la varianza muestral. Dada una muestra aleatoria de Y1 hasta Yn de la distribución normal, entonces un buen estimador, lo probaremos más adelante de nuevo, de la varianza poblacional está dada por S cuadrada, que es como la vamos a llamar, que se define como la sumatoria de la diferencia de cuadrados de cada una de las observaciones menos su media muestral dividido entre n-1. Nótese que también se trata de un estadístico, ya que únicamente depende de las variables aleatorias y de n, que pues n es conocida. Las propiedades que tiene la varianza muestral, aunque no las vamos a probar, son que su esperanza es precisamente la varianza poblacional y su varianza está dada por 1 entre n por el cuarto momento menos n-3 entre n-1 por la varianza de y a la cuarta. Al ser funciones de variables aleatorias de una muestra aleatoria, la media y la varianza muestral también van a ser variables aleatorias. Por lo tanto, vamos a poder cuantificar su media y su varianza y también van a tener una distribución que es la que vamos a conocer como distribución muestral. Pero antes de esto vamos a ver algunas desigualdades que aplican para hacer cálculos de probabilidad que involucran a la media y la varianza. Entonces, las primeras van a ser la desigualdad de Markov y de Chebyshev. Entonces, la desigualdad de Markov nos dice que si y es una variable aleatoria no negativa, para cualquier valor de a,
siempre y cuando A sea mayor que 0, se cumple que la probabilidad de que Y sea mayor o igual a A es menor o igual que la media de Y entre A. ¿Y cómo lo demostramos? Pues simple, por definición, la esperanza de Y está dada por la integral de menos infinito a infinito de Y por la función de densidad de Y. Entonces, esta integral la podemos dividir en tres partes, que sería, perdón, en dos partes, que sería la integral de menos infinito a más la integral de a infinito. Este cero que ven aquí debería ser menos infinito. Entonces, eh, esta suma, si nosotros sacamos solo la parte que va de a hasta el infinito, pues se puede ver que la suma de ambas es mayor o igual que esta integral. Y entonces aquí ya se mantiene la igualdad de mayor o igual, ¿no? Aquí podemos sustituir a la y por la a y sigue siendo mayor o igual. Y de ahí ya podemos sacar a la a de la integral y nos queda la integral de a hasta infinito de la función de densidad. Y eso ya sería la probabilidad de que y sea mayor o igual que a. Y nos queda esta expresión de aquí. Entonces, despejando a la a, ya llegamos a la desigualdad de Chebyshev, ¿no? Que la probabilidad de que y sea mayor o igual que a es mayor o igual que la esperanza entre la constante a. La demostración para el caso discreto se desarrolla de forma similar. De ahí ya pasamos a la desigualdad de Chebyshev, que igual va a ser algo útil. Entonces, sea y una variable aleatoria con media mu de y varianza finita sigma cuadrada de y, para cualquier constante k que sea mayor o igual que 0, se va a cumplir cualquiera de estas dos condiciones. Que la probabilidad de que el valor absoluto de la diferencia de y menos su media sea menor que k veces la desviación estándar va a ser mayor o igual que 1 menos 1 entre k al cuadrado. O bien por el contrario, que la probabilidad de que de que el valor absoluto de y menos la media de y sea mayor o igual que k veces la desviación estándar de y va a ser menor o igual que 1 menos k al cuadrado. Eh, en este caso, la desigualdad de Markov nos proporciona una cota superior para la probabilidad de que una función no negativa de una variable aleatoria sea mayor o igual que una constante positiva, mientras que la desigualdad de Chebyshev es un teorema que proporciona una estimación conservadora de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita se sitúe a una cierta distancia de su media. Y esta desigualdad de Chebyshev nos va a servir más adelante, ahorita van a ver para qué. Ambas desigualdades se recomiendan cuando no se conoce la distribución de la variable en cuestión. Sin embargo, cuando esta distribución es conocida, se recomienda evitar el uso de estas herramientas porque pues al final del día no nos están dando probabilidades exactas, sino que solo nos están dando ciertas cotas. Entonces vamos a ver un ejemplo para la desigualdad de Markov. Entonces supongamos que y es una variable aleatoria que se distribuye de manera uniforme en el intervalo 0 y 4, de tal forma que ya sabemos que la media de y es igual a 2. Entonces, si nosotros suponemos que no sabemos que y se distribuye uniforme y aplicamos la desigualdad de Markov, podemos hallar cotas para las siguientes probabilidades. Por ejemplo, para la probabilidad de que y sea mayor o igual que 2, sería 1, que sería 2 entre 2. Y para la probabilidad de que y sea mayor o igual que 3, sería menor o igual a 2 tercios, que sería algo así como 0.66. Entonces, si nosotros calculamos estas probabilidades exactas, retomando el hecho de que ya sabemos que se distribuye de manera uniforme, podemos hallar que las verdaderas probabilidades son 0.5 para la primera y 0.25 para la segunda. Entonces, como podemos ver, sí se cumplen las condiciones, es decir, 0.5 sí es menor que 1 y 0.25 sí es menor o igual que 0.66, pero son valores bastante distantes, ¿no? Entonces no sabemos qué tan exacto nos va a quedar el aplicar la desigualdad de Markov. Ahora, el ejemplo para la desigualdad de Chebyshev. Nos dice el número de clientes por día en un mostrador de ventas Y ha sido observado durante un largo periodo y se encontró que tiene una media de 20 y una desviación estándar de 2. La distribución de probabilidad de Y no se conoce.
¿Qué se puede decir acerca de la probabilidad de que mañana Y sea mayor que 16, pero menor que 24? Entonces, lo que queremos hallar es esta probabilidad de aquí. Y también sabemos que para cualquier K, pues aplica la desigualdad de Chebyshev, ¿no? La probabilidad de que Y menos mu de Y sea menor que K veces sigma va a ser mayor o igual que 1 menos 1 entre K al cuadrado. Entonces, esta probabilidad, como está en valores absolutos, la podemos ver como esto que tenemos aquí. Y ya sabemos que mu de Y vale 4 y sigma de Y vale 2. Entonces podemos deducir que mu menos K veces la sigma va a ser 16 y mu más K veces la sigma va a ser 24 si K fuera 2. Entonces ya podemos armar ese intervalo de probabilidades que nosotros queremos. Y aplicando la desigualdad de Chebyshev nos quedaría que sería 1 más 1 entre 2 al cuadrado, que sería 3 cuartos. Eso significa que el total de clientes del día de mañana va a ser entre 16 y 24 con una probabilidad de al menos 3 cuartos, ¿no? Y para este tipo de cálculos es para los que empleamos la desigualdad de Chebyshev. De aquí vamos a pasar a algo que se conoce como la ley débil de los grandes números, que es un resultado derivado de la ley de los grandes números, ¿no? La ley de los grandes números se divide en dos, la ley débil de los grandes números y la ley fuerte de los grandes números, ¿no? Entonces vamos a ver el caso que nos importa en este momento, que sería la ley débil. Entonces nos dice que si tenemos una muestra aleatoria de Y1 hasta Yn con media mu y varianza sigma cuadrada de y que sabemos que Y bar es la media muestral de la muestra aleatoria, entonces para cualquier K mayor que 0 se cumple que la probabilidad de que la media muestral menos la media poblacional sea mayor o igual que K es menor o igual que sigma cuadrada entre Y. Perdón, sigma cuadrada de Y entre N por K al cuadrado. Entonces vamos a demostrarlo. Aquí ya sabemos que la media de la varianza muestral, perdón, la media de la media muestral es la media poblacional y la varianza de la media muestral es sigma cuadrada de la población entre n. Entonces, aplicando la desigualdad de Chebyshev, tenemos que solamente sustituimos en lugar de y, utilizamos a la y barra y pues la esperanza de y, ya sabemos que es mu de y. El valor de k permanece igual y la varianza de y la sustituimos por el valor de la varianza de la media muestral, que sería sigma cuadrada de y entre n. Entonces resolvemos esto de aquí y ya nos queda que va a ser menor o igual que sigma cuadrada entre nk al cuadrado. Y vamos a ver un ejemplo. Se desea analizar el número de veces que un estudiante reprueba una materia a lo largo de toda su licenciatura. Se tomó una muestra de todos los estudiantes egresados en 2019 y se obtuvieron los siguientes resultados. Este es el número de materias reprobadas, ¿no? Entonces es 4, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6, 4 y 6. Realiza lo siguiente, calcula y barra y s cuadrada. ¿Y qué se puede decir de la probabilidad de que la media muestral diste 0.7 veces de la verdadera media poblacional, mu? Entonces, como primer paso, la media muestral pues va a ser la sumatoria de todas las observaciones entre 10, que sería 50 entre 10, que es igual a 5. Y con este valor ya podemos calcular la varianza muestral, que sería cada una de las observaciones menos este 5 al cuadrado. Las sumamos y las dividimos entre n-1, que sería 9, y nos da 0.89. Ahora bien, queremos saber información acerca de que la probabilidad de que la media muestral diste de la media poblacional en 0.7, que la distancia sea mayor que 0.7. Entonces esto lo podemos ver en términos absolutos, ya que se puede distar tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, por la ley débil de los grandes números, ya sabemos que podemos calcular esa probabilidad y nos va a decir que, nos va a dar una cota, nos va a decir que es menor o igual que sigma cuadrada de y entre nk al cuadrado. Entonces, aquí ya nos está diciendo el problema que la mu, es decir, la media poblacional es 6 y que la varianza poblacional es, perdón, la desviación estándar poblacional es 1.5.
Entonces sustituimos este valor en la desigualdad y ya nos queda de 0.4591. Entonces esto puede ser muy útil para medir que también se está estimando a la media muestral, perdón, a la media poblacional con la media muestral. Aquí vemos que la probabilidad de que la diferencia del valor real contra el valor estimado sea mayor que 0.7 es menor o igual que 0.4591. Entonces ahí podemos ver que sí está un poquito elevada esa probabilidad, no es casi la mitad. Si redondeamos, pues ya sería 0.5, ¿no? Entonces, no podemos decir que estamos estimando del todo bien a la media poblacional con la media muestral, ya que pues sí puede variar tiene una posibilidad alta de variar más de 0.7. Ok, y una vez que ya vimos esta parte de la ley débil de los grandes números, pasamos al teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice lo siguiente: sea y1 hasta yn variables aleatorias e idénticamente distribuidas con la media de cada una de las observaciones igual a mu y la varianza de cada una de las observaciones igual a sigma cuadrada y que sea finita. Entonces, si definimos una variable un que sea de esta forma, la sumatoria de cada una de las observaciones menos n veces su media entre sigma por raíz de n. Esto lo podemos ver si le hacemos un cierto ajuste ahí con las n's. Lo podemos ver como la media muestral menos la media poblacional entre sigma de la población dividido entre la raíz de n. Entonces, la función de distribución de esta nueva variable un converge hacia la función de distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que un sea menor o igual que cierto valor de u. Va a ser igual o aproximadamente igual a esto que vemos aquí, que es la distribución normal estándar para toda u. Por comodidad, la conclusión del teorema del límite central a menudo se sustituye con el enunciado más sencillo de que la media muestral está distribuida normalmente en forma asintótica con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Entonces ese es el resultado que nos da este teorema, ¿no? El teorema del límite central. Y puede aplicarse para una muestra aleatoria de tamaño n para cualquier distribución, siempre que se cumpla que la media de cada una de las observaciones es la misma, mu y que la varianza de cada una de las observaciones está definida, es finita, y también es la misma, sigma y. Y el tamaño muestral sea grande. Ese es el principal supuesto, que el tamaño de n sea grande. En estadística, para efectos prácticos, se considera que un tamaño de n es suficientemente grande para aplicar la ley débil de los grandes números, es 30. Mientras sea mayor a este valor, podemos decir que es aplicable esta ley. Y pues vamos a ver un ejemplo. Las calificaciones de exámenes para todos los estudiantes de último año de preparatoria en cierto estado tienen media de 60 y varianza de 64. Una muestra aleatoria de n igual a 100 estudiantes de una escuela preparatoria grande tuvo una calificación media de 58. Y nos pregunta, ¿hay evidencia para sugerir que el nivel de conocimientos de esta escuela sea inferior? Calcule la probabilidad de que la media muestral sea a lo sumo 58 cuando n es igual a 100. Es decir, cuando tomamos una muestra aleatoria de tamaño 100. Entonces, aquí podemos definir a x barra como la media de la muestra aleatoria de tamaño 100 de las calificaciones de la población, cuya media es 60 y varianza es 64. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que la media muestral sea menor o igual que 58. Entonces, aplicando el teorema del límite central, sabemos que esta probabilidad la podemos aproximar a una normal estándar. ¿Cómo? Pues simplemente le restamos su media y la dividimos entre su desviación estándar. Que ya tenemos las fórmulas de cómo se calcula, ¿no? La media pues sería 60 y la desviación estándar sería 8 entre la raíz de 100. Entonces esto nos queda 58 menos 60 entre 0.8
Y esta probabilidad ya la aproximamos a una distribución normal estándar, entonces ya es la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2.5 y eso es 0.0062. Entonces, debido a que esta probabilidad es muy pequeña, podemos concluir con que no es probable que la muestra de la escuela estudiada se pueda considerar como muestra aleatoria de una población con media mu igual a 60 y sigma cuadrada de 64, es decir, varianza de 64. La evidencia sugiere que la calificación promedio para esta preparatoria es menor que el promedio general de mu, ¿no? Que es lo que se tiene en la población. Y así es como estaríamos aplicando el teorema del límite central. Vamos a ver un segundo ejemplo. Los tiempos de servicio para los clientes que pasan por la caja en una tienda de venta al menudeo son variables aleatorias independientes con media de 1.5 minutos y varianza de 1. Calcule la probabilidad de que 100 clientes puedan ser atendidos en menos de 2 horas de tiempo total de servicio. Entonces, de nuevo, podemos denotar a YI como el tiempo de servicio para el iésimo cliente. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que la sumatoria de las YIs para los 100 clientes sea menor que 120, ¿no? O sea, que el tiempo que nosotros utilicemos para atender a esos 100 clientes sea menor que 120 minutos. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es dividir esta sumatoria entre 100 y también dividir el 120 entre 100, de tal forma que ya tendríamos la probabilidad de que la media muestral sea menor o igual que 120 entre 100. O lo que podríamos ver como la probabilidad de que la media muestral sea menor o igual que 1.20. Entonces, como n es grande porque es 100, podemos aplicar el teorema del límite central que nos dice que la media muestral está distribuida normalmente de forma aproximada con una media de 1.5 y una varianza que estaría dada por esta varianza que vemos aquí, ¿no? La varianza de la media muestral sería la varianza poblacional entre n, que es 1 entre 100. Entonces, esta probabilidad ya la podemos estandarizar y ya llegamos a que seguiría una distribución normal estándar y lo que quisiéramos calcular es realmente la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 3. Entonces, utilizando las tablas de la normal, tenemos que esa probabilidad sería de 0.0013. Esta pequeña probabilidad indica que es prácticamente imposible atender a 100 clientes en menos de 2 horas. Es muy pequeña. Y esta sería otra forma de cómo pudiésemos emplear el teorema del límite central. Ahora, ya para terminar, vamos a ver la aproximación de la normal a la distribución binomial. Y bien, el teorema del límite central también se puede utilizar para variables aleatorias discretas cuando las probabilidades exactas sean difíciles de calcular. Un ejemplo de la aplicación es la distribución binomial cuando el valor de n es grande. Entonces vamos a suponer que y se distribuye binomial con parámetros n y cierta probabilidad de éxito p. Si quisiéramos calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que b, podríamos utilizar la función de probabilidad de la binomial calculando las probabilidades para cada uno de los enteros menores o iguales que b y luego sumándolas. Pero pues eso se pudiese complicar dependiendo de cuál sea el valor de b, ¿no? Entonces una alternativa sería definir una nueva variable y como el número de éxitos en n intentos y la podemos ver como se describe. Y va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n de y donde y pues va a ser 1 si el iésimo intento es éxito y 0 en otro caso. Entonces, las variables aleatorias y son independientes y es posible demostrar que la media de cada una de esas y's va a ser p y su varianza va a ser p por 1 menos p. Pues al final de cuentas, ellas por sí solas son distribuciones Bernoulli y eso pues aplica para cada una de las variables y no. En consecuencia, si n es grande, la fracción muestral de éxitos, que sería y entre n, que sería igual a 1 entre n por la sumatoria de y, que sería la media muestral, posee una distribución muestral aproximadamente normal, donde su media va a ser p y su varianza va a ser p por 1 menos p entre n. Del mismo modo, si tenemos una variable aleatoria y que sigue una distribución binomial con parámetros np,
Entonces, si nosotros definimos una variable y que sea la suma de cada una de las y's, donde cada una de esas y's tiene una distribución Bernoulli P, también tenemos el resultado de que podemos definir una variable aleatoria Zn que sea la y menos np entre raíz de npq, y esta se va a distribuir de manera aproximada a la distribución normal estándar. Vamos a ver un par de ejemplos y ya con esto terminamos. El ejemplo 1. La candidata A piensa que se puede ganar las elecciones en una ciudad si obtiene por lo menos 55% de los votos en el distrito electoral 1. También se piensa que alrededor del 50% de los votantes de la ciudad están a favor. Si N es igual a 100, una muestra de votantes se presentan a votar en el distrito electoral 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la candidata A reciba al menos 55% de sus votos? Entonces, para la solución vamos a definir a Y como el número de votantes en el distrito 1 que están a favor de la candidata A. Entonces, la probabilidad que queremos calcular es la probabilidad de que Y entre N sea mayor que 0.55. Es decir, que la suma de todos los que votaron por ella entre el total de los que votaron sea mayor que 0.55. Entonces, por el teorema del límite central, sabemos que la media muestral está distribuida normalmente en forma aproximada y podemos utilizar esto para calcular esta probabilidad. Tendríamos que la esperanza de la media muestral es 0.5, que es la probabilidad P, y la varianza de la media muestral sería pues P por 1 menos P entre N, que sería 0.0025. Ya con esto podemos estandarizar de esta forma y llegamos a que esta probabilidad la podemos calcular como la probabilidad de una variable aleatoria normal estándar de que z sea mayor o igual que 1. Y esto es de 15.87. Y esto, perdón, ya sería la probabilidad pedida. Ahora, por otro lado, vamos a ver otro ejemplo. Suponga que un sistema está formado por 100 componentes, cada uno de los cuales tiene una confiabilidad igual a 0.95. Es decir, la probabilidad durante un tiempo específico es igual a 0.95. Si estos componentes funcionan independientemente una de otra y el sistema funciona correctamente cuando al menos funcionan 80 componentes, ¿cuál es la confiabilidad del sistema? Entonces, para esto vamos a definir a Y como el número de componentes que funcionan. Entonces lo podemos ver, a Y lo pudiésemos ver como la sumatoria de cada una de las Y's, donde Y1 es el componente 1, Y2 es el componente 2 y así es el componente 100. Y entonces, pues está claro que cada una de estas Y's sigue una distribución Bernoulli con parámetro P igual a 0.95. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que esta Y sea mayor o igual que 80. O sea, con que funcionen al menos 80 componentes, pues ya funciona todo el sistema, ¿no? Entonces, como resultado, sabemos que Y se distribuye binomial con parámetros 100 y probabilidad de 0.95. Entonces, por definición, la media de Y sería 100 por 0.95, que sería 95, y la varianza sería 100 por 0.95 por 0.05, que sería 4.75. Entonces, utilizando el teorema del límite central, podemos estandarizar esta probabilidad haciendo la probabilidad de que Y menos NP entre la raíz de NPQ sea mayor o igual que 80 menos 95 entre la raíz de 4.75. Y eso ya se aproxima a una distribución normal estándar, donde la probabilidad que quisiéramos calcular sería la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 6.88, y eso lo podemos ver como la probabilidad de que 1 menos la probabilidad de z sea menor o igual que menos 6.88, y eso se aproxima a 1. Es decir, que la confiabilidad del equipo, pues del sistema completo, pues es bastante alta, ya que la probabilidad de que funcionen más de 80 componentes es casi cercana a 1. Y esa ya sería la otra forma en la que podríamos aplicar la aproximación de la normal a la distribución binomial. Y con esto ya estamos terminando la clase del día de hoy. Ahora lo que nos falta por ver es cuándo aplica esta aproximación. Entonces vamos a tener tres criterios diferentes. La aproximación normal a las probabilidades binomiales funciona bien cuando n es relativamente grande, donde ya establecimos que grande es mayor que 30,
y P no es cercano ni a 0 ni a 1. Es decir, que la probabilidad de éxito esté un poquito alejada de sus valores extremos, ¿no? Hay otra regla práctica que nos dice que la aproximación de la normal es apropiada cuando el intervalo P más menos 3 veces la raíz de PQ entre N está dentro del intervalo 0, 1. O sea, si alguno de estos extremos se sale del intervalo 0, 1, entonces no es apropiado utilizar esta aproximación. Pero si está dentro del intervalo 0, 1, o sea, si tanto el intervalo inferior P menos 3 veces la raíz de PQ entre N y P más 3 veces la raíz de PQ entre N está dentro, ambos están dentro de 0 y 1, entonces sí es conveniente utilizar esta aproximación. Y otro criterio indica que la aproximación normal es adecuada si se cumple que el valor de N es mayor que 9 veces el máximo entre P y Q dividido entre el mínimo entre P y Q. Entonces, si esto se cumple, entonces ya podemos aplicar esta aproximación. De nuevo, son 3 criterios diferentes, entonces nosotros pudiésemos elegir cualquiera de estos y con uno que se cumpla, pues ya es válido que nosotros utilicemos esta aproximación. Y con esto ya estamos terminando la clase de hoy. Una vez que ya nos familiarizamos con estos elementos, son como inferencias que nosotros podemos hacer cuando no se conoce del todo la distribución, ya sea de la población o muestral. Entonces ya vamos a ver ahorita cuáles son las distribuciones muestrales tanto de la media como de la varianza, ya para calcular probabilidades exactas. Entonces, la idea o el espíritu de la clase del día de hoy era analizar estas alternativas que nosotros tenemos para calcular probabilidades, ya sea cotas o de forma aproximada. Entonces, ya nos estamos viendo para la siguiente clase.